otros emprendimientos que ahora nos va a contar que realmente creo que suman muchísimo a la identidad cordobesa. Gracias por estar aquí. Por favor, gracias por la invitación. No, por favor. Fue algo pendiente que teníamos de hace unos meses y bueno, sos una joyita acá. Che, bueno, muchas gracias y en realidad ya arrancamos bien porque arrancamos bien cordobés. Bien cordobés. Bien cordobés. Y es algo en lo que estamos trabajando mucho. Desde Ulú primero y después desde Utuco. ¿Naciste en Córdoba? Soy de los cordobeses que tenemos que dar explicaciones porque soy cordobés del este, entonces soy cordobés sin acento, soy de Brickman y entonces cuesta que nos crean que somos cordobeses porque no tenemos la tonada, tenemos tonada santafesina, pero esa es parte de todo esto que podemos charlar hoy que tiene que ver con la identidad, ¿no? Córdoba es tan diversa que puede contener un montón de tonadas y todos nos sentimos bien cordobeses. Hablemos un poquito primero de ese Gabriel, de tu historia, de cómo nació ese sueño tuyo de emprender en la gastronomía, de hoy por hoy consolidarte como empresario y dar ese valor y esa diferenciación, digamos, en la gastronomía de Córdoba. A ver, yo me crié en una casa de emprendedores. Mi viejo era un gran emprendedor. Mi viejo emprendió un montón de cosas. Fue fundamentalmente fotógrafo, pero siempre tuvo un sueño industrial que lo llevó a fracasar reiteradas veces, a tal punto de un fracaso estrepitoso en el que perdió todo. Pero lejos de atemorizarme... En Brickman, okay. Sí. Pero lejos de atemorizarme, creo que eso te construye. Y te demuestra que en definitiva la vida está para eso, ¿no? Está para jugarse. Podés pasarla siendo tibio, pero bueno, es mucho más divertido cuando te animás a quemarte. Y qué bueno que vos te quieras animar a quemarte o te hayas animado a quemarte, porque en definitiva hay veces que cuando vivimos los fracasos de cerca o por ahí esas metidas de pata, viste, como que te hacen como decir, no, bueno, no me quiero equivocar, pero no, vos sos valiente, digamos. Yo creo que mi viejo, a pesar de ese fracaso que le llevó a perder todo, él estaba convencido que si hubiera tenido tiempo podría haberlo intentado de nuevo. Entonces, creo que esa es la enseñanza que más me marcó. Es decir, que siempre hay que intentarlo, no importa. Hay que volver a empezar y animarse. De manera que, bueno, uno, viste que ahora, bueno, está muy de moda hablar de la resiliencia y todo eso. Antes no tenían nombre todas esas cosas, simplemente sucedían. Y existían. Hoy las podemos poner nombre y todo. Pero sí, verdaderamente. Yo, después de ese fracaso, porque tenía una familia detrás, tuve que involucrarme con un trabajo en relación de dependencia. Y me involucré seriamente, y me lo creí. Compré el modelo de la relación de dependencia en los 90. En los 90 yo era lo que en aquel momento se llamaba un yuppie, que después desapareció esa palabra. Yo era un yuppie, yo estaba haciendo una carrera estrepitosa, velocísima en una empresa multinacional. Hasta que un día la empresa dijo, me voy, y me dejó en bola. Y dije, ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 35 años. Había hecho una carrera muy importante. Ordenada. No sé si tan ordenada, porque ese crecimiento había sido muy veloz dentro de la empresa, laburaba como burro, sí, muy exitosa, había logrado lo que nadie, al menos en esa empresa, había logrado, y con muchas chances de dar el salto, ¿no? de lograrlo, o sea, y no sucedió. Y tuve que volver a empezar. Y cuando tuve que volver a empezar me di cuenta y digo, yo no voy a volver a transitar por este camino. Y emprendí. Pero también emprendí de una manera distinta. Emprendí varias cosas al mismo tiempo. Dije, no voy a poner todos los huevos en la misma canasta. Y emprendí varias cosas. Y entre esas cosas que emprendí, 2 tuvieron relativamente éxito, pero opté por una. ¿Cómo hiciste para optar por una? Y yo creo que en la vida se te presentan muchas veces las famosas bifurcaciones, ¿no? Digamos. Y a mí se me presentó, yo había armado una empresa de sistemas y Ulú. Nada que ver una con la otra. Nada que ver realmente una con la otra. Un huevo en cada canasta. Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo, venía con mi experiencia financiera, había pasado por un tema de sistemas un tiempito. Yo soy terriblemente curioso y cuando me involucro con algo, me involucro a fondo. Y dije, pero yo esto,
para seguir haciéndolo para otro, no. Digo, me puse mi propia empresa de sistemas, busqué unos socios, se los robé a una marca conocida acá que tuvo muchos años sin saludarme, porque le robé el capital humano. Armé la empresa de software y la remé. Tenía Gulú en simultáneo. Y en un momento me di cuenta que ese formato de tener los huevos repartidos en 2 canastas me obligaba a cuidar demasiado unos y otros. Entonces me desgastaba mucho y no veía resultados en ninguno. Y la semana que tomé la decisión por optar por Gulú, tuve el primer resultado en la empresa de software. ¿No lo dudaste ahí? No, al contrario, me validó la decisión, con la diferencia, yo me pensaba ir sin plata de la empresa de software. Y esa decisión y esa oportunidad me significó la posibilidad de irme con plata. Plata que después usé para consolidar Gulú. Estamos hablando de hace 20 años atrás. 20 años exactamente. Bueno, esto fue un poquito posterior, 3 años después, porque yo 3 años la piloteé entre las dos. Hoy esa empresa de software es súper exitosa. Es cordobesa todavía. Es cordobesa, sí, es cordobesa. Obviamente en esas decisiones te podría decir que no ha sido muy afortunado desde el punto de vista económico. Hubiera hecho mucho más plata si me quedaba como socio de la empresa de software. Pero la verdad que me divierto mucho en lo que hago. ¿Te identifica más, consideras, hoy? Mira, yo si me vuelvo en el tiempo, yo en aquel momento yo sabía más de software, o en todo caso porque esto era una empresa de software especializada en finanzas. Y yo en aquel momento tenía más herramientas para crecer en eso que en gastronomía. Yo no tenía idea. ¿No sabías cocinar? No, a ver, no es que no sabía cocinar, yo no tenía ninguna intención de cocinar. ¿Pero te gustaba la cocina? Gulú, no, pero vos pensás que Gulú nace como un almacén gourmet. Sí. Una tienda. Era hermosa, como una especie de ramos generales que entrabas y te fuimos la primera tienda gourmet de Córdoba. Después, bueno, ya estaba el almacén de Mario, pero el almacén era como un almacén más diverso. Sí. Pero nosotros fuimos la primera tienda que nació como almacén gourmet, con productos raros, exóticos, y fuimos creciendo. Pero yo en aquel momento no tenía ninguna intención de cocinar ni nada de eso. Después, la necesidad me fue empujando hacia la cocina. Entonces, si yo analizo hoy, yo tenía más herramientas para haberme quedado en la otra empresa y no en Gulú. La decisión fue fundamentalmente de vida. Yo estaba cansado de viajar. Yo me la pasaba viajando y no es viajando en avión, iba en colectivo a Buenos Aires a buscar los clientes de la empresa, a visitarlos. Era otra época, 20 años atrás, ¿no? Sí. Los teléfonos eran una herramienta, pero para hablar por teléfono. Hoy resolves todo por WhatsApp. Claro. En aquel momento había que viajar, Y honestamente, en la empresa de software yo tenía socios. Y hubo un hecho determinante que me decidió, que fue un día que me llamó uno de mis socios y me dijo, che, este ticket de café. Yo dije, la pucha, ¿tengo que dar explicaciones de un café? No es este el tipo de empresa en donde yo pensé estar. Y eso, honestamente, fue lo que me decidió a decir, no, yo quiero ser más libre. Sí, claro. Yo no quiero tener que rendirle cuentas de un café a nadie. Y en Gulú estábamos solos, familiar, digamos. ¿Un solo familiar de socio? Sí, no, estábamos con mi mujer, éramos nosotros. Espectacular. Era una empresa familiar. ¿Cómo te llevas con las empresas? O sea, con esa alianza familiar adentro también de una... No, complicadísimo. Digamos, estuvimos al borde del divorcio. Son temas sensibles. 6-7 veces en 20 años. Muy sensibles. Pero bueno, yo no creo que sean muy distintos a gestionarlos con socios externos. No. No, la diferencia es que después te llevas a tu casa el problema, digamos. Sí, no puede ser, pero ojo que a veces eso puede ser una fortaleza, porque te obliga a conciliar. Vos con un socio podés, en definitiva... Bueno, hoy el umbral de conciliación en general, hasta con los matrimonios, es más bajo. Muy bajo, sí, tirás todo mucho más rápido. Pero me refiero a que cuando vos tenés un lazo distinto al económico, tenés como más presión para conciliar. Y bueno,
por ahí llegas al acuerdo. Sí, y por ahí capaz que confías más también, o sea, es como sí, que no hay desconfianza, obviamente. No existe la desconfianza. No, nunca tuve socios en quienes desconfiar. Eso es muy bueno. Digamos, con esto, con lo que me pasó con esa anécdota que cuento, no es que hubo desconfianza, pero viste esa rendición y eso. Sí, fue a veces necesitas una gotita como para que el vaso se colme, ¿no? De manera que, bueno, todo terminó siendo una aventura. Y por suerte una aventura en la que la paso muy bien. Gulú hace 20 años abrió sus puertas, empezó siendo un almacén de cosas muy deliciosas y hoy es un restaurante mega reconocido en Córdoba, pero no te quedaste solamente con Gulú. O sea, hace 4 años lanzaste Utuku, que quiero que me cuentes de qué se trata Utuku, que creo que tiene que ver mucho con este bien cordobés, esta identidad cordobesa que tanto amas. Bueno, recién hablábamos de lo importante que es perdurar. Y yo creo que la necesidad de perdurar tiene que ver con estar siempre a tono con la realidad. La gastronomía que me tocó vivir en estos últimos 20 años fue una gastronomía de mucho cambio. Nosotros, de hecho, Gulú se llama Gulú. Hoy seguramente no se llamaría Gulú, pero se llama Gulú porque en aquel momento hablar de algo gourmet o algo delicado, gastronómico, era sinónimo de hablar de algo francés. Entonces, cuando hubo que ponerle nombre a Gulú, pensamos en una palabra francesa, y Gulú en francés es glotón. De manera que esa decisión en aquel momento marca un momento de quiebre. O sea, a lo largo de estos 20 años me di cuenta de que ya no era necesario mirar a Francia para que algo sea gastronómicamente correcto. Hoy eso cambió, aparecieron muchas más identidades gastronómicas y eso me despertó la inquietud de decir, che, ¿cómo consolidamos, cómo nos ayornamos a esta nueva era de la gastronomía? Y por eso nos pusimos a ver y me di cuenta de que no había un trabajo serio hecho en cuanto a identidad gastronómica cordobesa. Y cuando hurgabas, lo único que encontrabas era Fernet y choripán. Y dije, no puede ser que cuando hablen de Córdoba solamente hablen de Fernet y el choripán. Yo quiero otra gastronomía para mi tierra. Y bueno, empecé a convocar gente, a consultar. Hay una serie de grabaciones hechas en video, porque para mí es fundamental documentar. Recién mientras te esperaba hablábamos de los problemas serios que tenemos de comunicación, nosotros en Gulú, y de comunicación porque me la paso haciendo y no diciendo. Hace 20 años que hago y no digo. Y hoy hay un dicho que dice que lo que no se comunica no se hizo. Es muy fuerte, ¿no? Es muy duro. Fuerte, es muy duro. Para los que hacemos pero y no nos gusta realidad, comunicar. Digamos, ¿Sí? Tiene una cierta realidad porque los medios hoy de las redes, digamos, la inmediatez de la comunicación hace que muchos se convenzan de eso. Yo sigo creyendo que lo importante es hacer. Por supuesto. Si lo decís, bienvenido, pero hay mucha gente que dice y no hace, de manera que yo valoro mucho el hacer. Pero en ese interín apareció esto de decir, che, documentamos, hicimos entrevistas, buscamos gente, buscamos de todos los ámbitos, culturales, sociales, y le preguntábamos, che, ¿qué opinás de la identidad gastronómica de Córdoba? Y ahí hicimos un diagnóstico que verdaderamente era duro. No teníamos identidad. Yo te diría que todavía hablo en presente. A pesar de que Utuco ya tiene 4 años, y recién ahora estamos empezando a encontrar la punta de ese ovillo, que es una maraña de inmigrantes, de culturas, de tonadas, de zonas. Lo que nos dimos cuenta en estos 4 años es que Córdoba es demasiado grande y difícilmente pueda tener una identidad. Una sola. Vamos a tener un montón de identidades. Y eso al principio nos asustaba, porque uno asocia la identidad con algo único. Y la realidad es que la identidad puede ser múltiple y puede ser cambiante. Hoy puedo tener una identidad, mañana puedo tener otra. Entonces, ese trabajo empezó a tomar forma, tenía que tener un nombre, entonces empezamos a buscar. Y entre las palabras que encontré, de la poca reserva que hay de vocablos camiares, comechingones, encontré una que es utuco, o utaca, depende cómo lo escriban algunos,
que significa abundancia, opulencia. Qué lindo nombre. Entonces dije, che, pero esto lo guardaron para esto, o sea, Utuco tenía que ser el nombre de este proyecto porque de alguna manera refleja la abundancia que tiene Córdoba respecto de lo que la gente dice que tenemos. O sea, no somos choripán y fernet, somos un montón de otras cosas. Y calzó como dedillo, y bueno, y ahí nació Utuco y empezamos creciendo de a poquito, y hoy somos casi 300 personas que estamos detrás de este proyecto. En un año muy interesante, porque fue un año de mucho ruido, y empezamos a ver las nueces. Bueno, fue un año en donde se vieron y se pusieron, digamos, sobre la mesa muchos emprendimientos gastronómicos en donde ustedes los contaron de otra manera. O sea, fueron lugares que por ahí uno conocía o no conocía, y cuando veías la carta o veías de la manera que ustedes lo proponían, era realmente diferente. O sea, generaba orgullo. Con el tema de la identidad, hace un tiempo empezó, digamos, yo creo que quizá nosotros forzamos un poquito la instalación de la discusión. O sea, desde Utuco empezamos a empujar, che, tenemos que hablar de la identidad, hablemos de identidad. Y eso empezó a pegar, y algunos lugares empezaron a aprovechar ese mensaje, algunos con un poco de sanata, ¿viste? Se entiende, ¿eh? Cuando uno toma así de los pelos algo y lo ve solamente con un objetivo de marketing, y dice, bueno, le pongo a esta salchipapa de Totoral, y le pongo a este raviol de la Mar Chiquita. Sí. Bueno, eso para nosotros, para los que estamos convencidos de lo que es verdaderamente un proceso de identidad, no sirve. Es maquillaje. ¿Y cuáles son los platos o cuáles son las propuestas que vos consideras que son bien cordobesas y que no tienen ese maquillaje? Si vos me tendrías que decir hoy por hoy de todo ese recorrido y barrido que hiciste con Utuco. A ver, este año lo interesante es que por primera vez logramos bajar. A ver, en los 3 años anteriores nosotros teníamos 90% de productores y 10% de cocineros. Nos costaba mucho llegar a los cocineros. Los cocineros, entre los cegos, la marquesina, viste, el vedetismo, que pasa en todos los ámbitos, pero en particular creo que en la gastronomía es quizás más notoria, porque la gastronomía se volvió muy, muy mediática. Entonces, entre todo eso nos costaba mucho llegar a las cocinas. Y no ayudaba la educación. O sea, en la educación, en las escuelas de cocina, sigue el formato de la cocina francesa, de la década del 70. O sea, no se modernizó, no cambió. Esa es una gran demanda que nosotros hacemos a las escuelas. Hay que cambiar. No solo por la identidad, hay un montón de cosas que cambiaron en estos últimos 10 años en la gastronomía. Una muy importante es el uso de recursos. La vieja cocina francesa, prácticamente a los insumos los considera algo descartable. Entonces, si vos tenés que hacer una salsa, claro, una salsa donde tenés que picar de una determinada manera, si tenés que para eso tirar el 60% del pimiento, está permitido. Bueno, hoy eso tiene que cambiar. Sí. Pero desde el punto de vista identitario, no hay registro. O sea, las escuelas de cocina no registran que Córdoba merece, siendo una plaza de educación tan fuerte, tener una impronta identitaria. Entonces, no lográbamos llegar a los cocineros. Y este año, por iniciativa de circuito, con Nico se le ocurre, che, yo creo que es hora de que hagamos algo con las cocinas. ¿Por qué no hacemos un ciclo de cocinas? Y ahí surge el tour de cocinas. Por ahí lo que torcí un poco la voluntad es porque lo llevé más al interior que a Córdoba capital. Y ahí surgió la idea de hacer 12 destinos con 12 pasos. Y de esos 12 destinos, 8 fueron en el interior y solo 4 en capital. No, y eso fue buenísimo, porque agarrabas el auto y te ibas, digamos. O sea, te hacía viajar dentro de tu provincia. O sea, una es obligarte a eso, ¿no? Sí. A descubrir que Córdoba no es capital solamente, que hay otras Córdobas. Y lo más importante es que permitimos al interior lograr una visibilidad a sus cocinas, fundamentalmente, que muchos no tenían. Es decir, fue realmente alucinante lo que pasó en La Bulaye, lo que pasó en Colonia Almada, lo que pasó en Villa María, es decir, en lugares donde habitualmente la cocina no tiene oportunidad de tener un menú de pasos, donde vos
permitas de que un cocinero y un producto se entrelacen y generen un menú distinto. Y plagados de miedos, cuando planteamos la primera vez y dijimos, che, este es un menú de estas características, con este costo, todos dijeron, es imposible, eso no lo vamos a vender. Y los lugares que más éxito tuvieron fueron ellos. Villa María metió 70 cubiertos, La Boulaye metió 50 y pico, 60, Colonia Almada arrancó con una capacidad de 20 y terminó metiendo casi 40 personas. ¿Qué crees que le falta a Córdoba para despegar como vos soñás? A ver, nos falta un trabajo más integral, falta un plan, no hay un plan. ¿Bajado por quién o por quiénes? No tiene que ser bajado por nadie, esa es la gran diferencia. Los planes se gestan. Cuando algo baja, lo dice la misma palabra, digamos, hay unos súbditos y hay alguien que lo plantea. Esto tiene que gestarse. Y todos los proyectos que hubo de identidad de marca o de marca territorial o de marca país, por llamarlo de alguna manera, que es aplicable a cualquier territorio, a una ciudad, a una provincia, a un país, se gestan y se gestan conjuntamente. Sector público, sector privado. Sector público, sector privado, organizaciones particulares. ¿Y hoy Utuco está teniendo esa participación o esa mirada también del sector público, privado que Parcialmente. O sea, ¿cuál es nuestra experiencia en 4 años? Que hay muchos celos políticos. Como digamos que la política en este momento está viviendo una crisis, ¿no? La sociedad está viviendo una crisis en un montón de ámbitos, pero la política está viviendo una crisis, porque de pronto hoy la política está sintiendo, o la sociedad le está diciendo a la política, che, mirá que podemos hacer un montón de cosas sin ustedes. Y de hecho Utuco es una muestra de eso. Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo sin la política. Y de alguna manera es una mojada de oreja que a los políticos no les gusta. Y nos lo hacen saber. Lejos está de nuestra intención hacerlo. Nosotros desde que nació Utuco invitamos a todas las reparticiones, agricultura, municipalidades, turismo, a participar de esa discusión. Y nos cuesta mucho porque hay una sensación de me estás pisando la quinta. Y sí, la vamos a pisotear a la quinta. Y hay necesidad de eso. Claro que sí. Hay que pisotearla. Bueno. Pero digamos, nadie es dueño de esa quinta, es de todos esa quinta. Y eso es lo que hizo distinto Mendoza. Mendoza fue un trabajo mucho más en conjunto, digamos, un trabajo que se malcomó. O sea, creo que hubo una conjunción perfecta. Totalmente. Y se notó, o sea... El resultado se notó. Sí, se notó. Hubo un trabajo, a ver, la excusa, porque para mí es una excusa que plantean muchos funcionarios, es, no, pero Mendoza tiene el vino que empuja. Sí, es cierto, obviamente, la industria del vino en Mendoza es muy fuerte, pero acá tenemos montones de industrias que podrían empujar, la industria del queso, la industria de la carne, la industria del vino, que también la tenemos, que no tiene la misma fuerza que la mendocina, pero está. Exacto. La industria del turismo. Y cada vez somos más mirados o sea, antes el que bajaba a Argentina, el que venía a Argentina, el que viajaba y quería conocer nuestro país, era Misiones, Mendoza, el Calafate, pero ahora cada vez tenemos más extranjeros que están eligiendo Córdoba, digamos. Córdoba tiene un atributo que se ve mucho en las redes, o sea, vos ves a un montón de extranjeros que Córdoba es como el extracto de la argentinidad, ¿no? Entonces, hay muchos extranjeros que hablan de Córdoba como si fuera un país, como que somos distintos al resto de los argentinos. Y, la famosa República de Córdoba. Claro, y bueno, creo que eso es una cosa que tenemos que aprovecharla. Y siempre aprovecho la oportunidad para decir, che, a los funcionarios, bájense del caballo, arremánguense, porque abajo somos un montón de gente que estamos trabajando poniendo la nuestra encima, no es la de nadie. Utuco es una asociación civil que maneja 0 presupuesto, no tenemos presupuesto. O sea, el que quiera hacer algo, cada uno de los restaurantes que participó y quiso hacer una cobertura de alguien que filme, lo pagó. Los menúes los pagaron. Cada una de las cosas que se hacen se pagan. Y lo podemos hacer. Y lo queremos hacer. Entonces, el desafío que planteamos es, che, este trabajo colectivo que de alguna manera es Utuco, indudablemente estamos convencidos de que a cada uno de nosotros nos sirve, de los que participamos. Allá lejos, ¿no? Falta todavía para poder cosechar de eso, pero estamos convencidos de que esto va a ser en beneficio de todos los
gastronómicos cordobeses. Sin lugar a dudas. Y nada más lindo que Córdoba empiece a ser reconocida en el mundo y de esta manera, ¿no? Tan exquisita. Volvamos un poco a Gulú, este restaurante que tuvo también esos despegues o esos cambios, digamos, a medida que iba creciendo. ¿Dónde está hoy? ¿Dónde se encuentra Gulú? Yo creo que hoy Gulú está bastante colgado de Utuco. A ver, partamos de la base que yo en todo ese proceso de 20 años, 10 años no fui cocinero. O sea, 10 años fui empresario gastronómico. Y siempre lo cuento porque de hecho yo tengo una actividad que justamente se llama No Chef, que es el reflejo de mi pelea con los chefs. O sea, yo durante 10 años te podría decir literalmente que me dediqué a echar cocineros. Porque cada uno de los cocineros que venía quería hacer la suya en mi restaurante. Y yo tenía muy claro a dónde quería que Gulú vaya y lo que pretendía que suceda en Gulú. Y hasta que un día, bueno, me vi obligado a decir, che, ¿qué hago? ¿Sigo renegando? No tengo más a quién echar, ya nadie más quiere trabajar conmigo. Entonces hubo que arremangarse y un día me animé y me metí. Y me di cuenta que esos 10 años habían sido de alguna forma mi escuela y me empezó a ir bien, me salía. Entonces todo aquello que yo quería hacer lo pude hacer y lo disfruté. Y tuvimos años muy lindos, años de cosas muy interesantes en Gulú. Mucha mezcla de lo cultural, cenas óperas, cenas temáticas, la última cena de Cristo, la última cena del Titanic, que le hicimos un montón de años, donde revivimos no solamente la experiencia de los platos, sino también la vivencia. Es decir, hubo años en donde la gente, a medida que pasaban los años y repetíamos la experiencia, la gente venía de gala. Y pues sí, che, pero pará, no estamos en el Titanic, ¿viste? Y la gente venía de gala, de vestido largo. Creo que de eso fuiste uno de los dueños, o fuiste el dueño de Córdoba, de generar esas experiencias, ¿no? Y de que el consumidor o el que te elegía a vos, a Gulú, se sienta no solamente comiendo un rico plato o degustando, digamos, con el sentido del paladar, sino con todos. O sea, sí. Vos entrabas y te vestías de galas, te sentías, o sea, todos los sentidos comenzaban a tomar vida. Sí, eso para mí es importante porque para mí la experiencia de la comida va completamente ligada a una experiencia cultural. Y de alguna forma ese fue un desafío interesante y cada uno de esos eventos para mí no solamente era, qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo del Jorobado de Notre Dame, yo estaba cocinando y escuchaba el ensayo y nos reímos con el artista todavía cada vez que nos encontramos y no se sabía la letra. Entonces yo salía de la cocina a las cagadas, corriendo, a cagarlo a pedo porque no se sabía la letra y bueno, y después el resultado era asombroso. Maravilloso. Pero bueno, toda esa experiencia es muy linda, muy gratificante y eso llevó a que hoy para mí el futuro de Gulú esté íntimamente ligado a Utuco. Para mí el cambio que yo pretendo hacer en Gulú es sumarlo a toda esta movida de Utuco. Utuco es una marca colectiva, ¿no? Cualquiera la puede usar que responda a este parámetro que estamos planteando. De hecho, la estamos usando ahora en cada uno de los eventos que hacemos en el tour. Excelente. ¿Y consideras que también Gulú usa Utuco como de laboratorio, ¿no? O sea, es el gran laboratorio. Sí. Es el gran laboratorio. A ver, cuando empezamos con esto, la última etapa de la cocina de Gulú más productiva fue soltar todo aquello que te conté, todas esas vivencias más culturales, más globales, y hacer más foco en la cocina argentina. En los últimos años de la cocina de Gulú han sido mucho de cocina argentina. Y hoy te diría que lo que pretendo es que Gulú reabra con toda la fuerza en una cocina bien cordobesa. Por eso es que el laboratorio, sin dudas, es Utuco. Me encanta y me da como mucho placer y hasta algún punto tranquilidad, ¿no? Que haya empresarios como vos haciéndose cargo y arremangándose, como dijiste, de encontrar esa identidad o mínimamente de diseñarla. Vos sabés que la experiencia en este tour fue motivar a todas estas cocinas. Hubo 12 cocinas que se tuvieron que poner a pensar 12 menúes de 12 pasos.
Algunas hicieron 8, otras hicieron 10, no importa, no cambia la ecuación. O sea, hoy por primera vez tenemos cocineros que se pusieron a trabajar con 100% de producto cordobés, pensando recetas cordobesas. No te puedo decir si todas verdaderamente van a convertirse en emblemáticas. Sí. Estamos detrás de hacer un libro sobre el tour de cocinas, donde estén al menos 3 de cada uno de estos destinos, 3 recetas, lo que sería de alguna forma un primer recetario contemporáneo de cocina cordobesa. Bueno, en mi cocina están todos los de Lidia Monguzzi, que fue mi tía abuela, y me acuerdo cuando mi papá me llevaba los jueves a aprender de ella, digamos, claro. a la Vélez Sarsfield, a su departamento. Y creo que en ese momento había como un despegue de Córdoba, ¿viste? Como un sentido de pertenencia muy fuerte, digamos, en la época de los 60, 70. Yo creo que todavía en ese formato de educación gastronómica más de oficio, porque se transmitía prácticamente, bueno, Lidia, hay otra más que no me voy a acordar, que era una pastelera, que también, pero que eran... ¿Alicia, no era? No me sale Alicia, que sea. Tengo el teléfono de la hija, pero bueno, se transmitía mucho casi como de abuela a nietos, digamos. Sí, yo hay cosas que me acuerdo que me enseñó, yo tenía 10 años, 12 años, y que hasta el día de hoy las hago igual. O sea, es como... A ver, lo que buscamos con Utuco es todo el orgullo que sentimos de ser cordobeses en todos los ámbitos, que llegue a la cocina. Y que que podamos construir una docena de lugares donde podamos decir, che, acá se comen productos cordobeses. Porque, a ver, en este recorrido, que nace con un programa que durante casi un año un poquito más de un año tuve en Telefe, lo que hacíamos era recorrer Córdoba para ver qué pasaba con los productos cordobeses. Porque ¿cómo puede ser a ver, el primer ejemplo, nos sentamos con un funcionario de industria en un momento y le hice el desafío, le digo, bueno, a ver, ¿cuál es el producto cordobés emblemático? El chori. Ajá, ¿pero dónde? Y en el parque. ¿En qué lugar del parque? En ese lugar que todos estábamos pensando. Bueno, arriba de ese carro de choris hay una marca de salames de Santa Fe. Me dice, no te puedo creer. Le mostré la foto. No puede ser eso. Bueno, esa es nuestra identidad. O sea, el producto emblemático cordobés se hacía con un salame que no era cordobés. Sí, y teniendo 2 ciudades tan fuertes como Cativo y... Obviamente, y la si Colonia, vas hoy, que, a los 15 días de esa charla, ya había una marca cordobesa arriba del cartel. Pero, digamos, esos son los cambios que tenemos que lograr. Sí, hay que estar atentos en eso, ¿no? Que por ahí... Hay un mensaje que tiene que llegar en todos los órdenes. Sí. Es decir, yo no puedo levantar la bandera de mi identidad y servir un plato de salmón. Digamos, es mi gran ejemplo permanente. No hay nada más mediterráneo que nosotros. Claro. Entonces, sí, tengo expectativas que recuperemos los peces que alguna vez tuvimos y que podamos tener algún producto de pesca, pero tenemos que convencernos que hoy por hoy es una debilidad nuestra. Entonces, no hagamos hincapié en eso. Aprovechemos todo lo que tenemos. Tenemos cabritos, tenemos corderos, tenemos cerdos, tenemos vacas, de todas las razas que quieras, de todos los colores que quieras, y eso es lo que tenemos que aprovechar, más allá de toda la producción de vegetales, ¿no? Yo te voy a preguntar cuál es el mensaje, cuál es el aliento que le darías tanto al cordobés que quiere seguir visitando todos estos destinos gastronómicos de Córdoba, pero también al que quiere venir a conocer, al que de alguna manera está buscando a Córdoba como una opción para vacacionar. Hace un rato detrás de cámara hablábamos de que en el turismo se contabiliza la cantidad de plazas y no la cantidad de cubiertos, digamos. Entonces me parece que eso puede ser una muy buena bajada nueva que exponencia a Córdoba mucho más. Lo que pasa es que desde el punto de vista público siempre se manejó, digamos, las áreas que manejan la gastronomía son las de turismo. Y nosotros estamos tratando y empujando a que sea un área que maneje cultura, no turismo. Porque el turismo lo maneja cuantitativamente, o sea, es cantidad. O sea, cada vez que hablas con un funcionario decís, no, pero la gastronomía de Córdoba creció. Ajá, ¿qué creció? ¿Cómo? Abrieron más locales, en La Tejeda, en La Gauss, en Güemes. Eso no es que crezca. O sea, creces cuando trasciende tu gastronomía.
Es decir, que se editen muchos libros no significa que crezca la literatura de un lugar. O que se hagan muchas películas, y vamos al caso, Olmedo y Porcel hicieron un montón de películas. Eso no hacía más grande la cinematografía argentina. No es la época de oro de la cinematografía argentina. Entonces, cuando vos enfocás desde otra óptica a la gastronomía y le das un enfoque cultural y lo avalás desde la cultura, tenés que medirlo de otra manera. Tenés que medirlo quizás desde el punto de vista turístico, pero desde qué turismo me trae. Digamos, el objetivo más ambicioso de Utuco es que la gente se tome un avión a venir a comer a Córdoba. No que coma porque viene a ver sus bellezas naturales, o que coma porque tiene a ver un partido de golf, o un partido de tenis, o porque viene a jugar al golf. O sea, no que la gastronomía sea una consecuencia de la visita. Claro, que lo tiene que hacer, sino que sea la causa de la visita. Exacto. Como lo es hoy Lima, como lo es en muchos lugares de España, donde vos viajás para comer. Mendoza. Hoy Mendoza. Buenos Aires también hablábamos. Buenos Aires capital. También. Buenos Aires también. Pero bueno, ese es el gran objetivo. ¿Y crees que el mercado cordobés, oriundo cordobés, hoy por hoy está alentando ese crecimiento? Mira, hay desarrollos. Ojo que nosotros seguimos muy de cerca el crecimiento de Mendoza. Mendoza lo que hizo fue traer, y eso no fue hace mucho tiempo, importar conocimiento. Abrió un montón de restaurantes con chefs porteños. Es fácil acordarse. Los pop-ups que hacía Martí Tegui, llevaron a todos, Francis, a todos iban a Mendoza a abrir, pero esa era parte de la estrategia que ellos tenían. Hoy, por ejemplo, está sucediendo eso con Salta y con Jujuy. Muchos cocineros porteños están empujando hacia arriba la gastronomía de Salta y de Jujuy. Que en algún momento quizás se retiren o no importa, pero ya dejan ese perfil gastronómico mucho más alto. Nosotros no necesitamos eso. No, tenemos grandes chefs. Tenemos suficiente recurso humano. Antes de que lleguen las estrellas Michelin a Argentina, Argentina en el mundo tenía 7 estrellas. De las 7 estrellas Michelin en el mundo de argentinos, 5 eran cordobeses. Y nosotros, cada vez que se hacía un evento gastronómico, en lugar de convocar a nuestras estrellas Michelin del mundo, traíamos a cocineros porteños. Esos son los errores de estrategia que nosotros tratamos de que la política corrija. Bueno, excelente. Y me parece que poner estos temas y sacarlos a la luz, digamos, me parece, y hablarlos y decirlos sin tapujos, hace de que en algún momento eso se logre transformar, ¿no? Y logremos ser genuinos. Lo que pasa es que, digamos, cuando vos partís digamos, uno tiene que ser crítico para corregir algo. Sí. Si vos estás convencido de que lo estás haciendo, estás bien, nunca vas a cambiarlo. ¿Para qué lo vas a cambiar? Entonces, uno tiene que ser crítico. Obviamente primero consigo mismo, ¿no? Porque criticar al otro es fácil. Y como estoy involucrado en eso y soy parte y yo soy crítico primero conmigo y después para poder cambiar las cosas. Gabriel, contame el año que viene, ¿qué estás ideando, tanto para Gulú como para Utuco? Bueno, para Gulú hay varias cosas dando vuelta. Para Gulú hay varias cosas dando vuelta. Estamos verdaderamente con ganas de dar algún otro paso. Para Utuco, bueno, la reedición, que ahora ni bien termina el Tour de Cocinas 2024, abrimos la convocatoria al 2025. Creo que en el 2025 vamos a organizar 2 tours. Creo que está bueno que sean 12 por 12, no sumar más cantidad, sino hacer dos ciclos en el año. La noticia un poco interesante es que ese programa que empezamos a hacer acá, a partir del año que viene va a estar en Buenos Aires. Vamos a estar con el programa, con Utuco, en la TV pública, con un programa semanal en donde vamos a mostrar productores y cocineros cordobeses. Esa fue una charla larga que nos llevó bastante tiempo negociar, porque por ahí la TV pública pensaba en algo nacional y a nosotros nos interesaba Córdoba. Y logramos que se mantenga Córdoba, así que vamos a tener una pantalla de alcance nacional para trasladar este mensaje de identidad. Y es una gran vidriera también para los productores. Así que el año que viene arrancamos con eso y bueno,
nuestro itinerario permanente, acompañar muchos de las fiestas del interior. Que ahora vienen en enero, febrero y marzo, muchísimos. Hay muchos festivales y muchas actividades. Y lo que queremos es darle la posibilidad al interior que se apropie de su identidad local. Esto que te decía al principio, Córdoba no tiene una identidad que abarque toda la provincia. Hay una gastronomía para Tras la Sierra, hay una gastronomía para el este, hay una gastronomía para el norte, indudablemente hay una del sur y una de Córdoba capital. Y esas gastronomías tenemos que consolidarlas. Así que aprovecho cada vez que tengo una oportunidad como esta para decir, che, si sos cocinero, si sos productor, entrá al Instagram, buscá Somos Utuco, mandarme un mensaje y sumate, porque bueno, nuestra estrategia, nuestra estructura se basa en eso, en la participación. Y a mí me impresiona también lo accesible que fuiste, ¿no? En ese mensaje de Instagram, que me pasaste vos tu mensaje tu teléfono personal, y de ahí, nada, estás acá. Y nada, y esa accesibilidad o esa cercanía es lo que necesitamos para exponenciar nuestra provincia, digamos, y que todos nos pongamos en conjunto a laburar. Exacto, o sea, acá, digamos, en todo esto la única manera de crecer es con entrega, digamos. No hay forma de que uno esté midiendo lo que da, porque, a ver, los cambios se suceden y las épocas como que se aceleran. Si nosotros no hacemos algo por cuidar nuestra identidad, un poco lo que disparó en aquel momento de la pandemia fue ese susto porque se nos estaban yendo los viejos. Y yo digo, si se nos van los viejos, se nos va un montón de conocimiento. Y había que ponerse a trabajar rápido, porque viste que hubo un momento en donde parecía que nos íbamos a quedar sin viejos. Y vos mencionaste recién a Lidia con su conocimiento, ¿no? Es decir, en los viejos estaba el conocimiento. Hoy, por suerte, ese conocimiento es más compartible. Hoy ya tenemos una base hecha como para poder rescatarlo. Pero tenemos que seguir valorando mucho el conocimiento que se guarda en muchas de las cocinas del interior, donde las abuelas, los lugares históricos tradicionales del interior siguen cocinando de una determinada manera. Qué linda las cocinas de las abuelas. Sí. Gracias, Gabriel. La verdad es que este tiempo que pusiste a disposición también, creo que es súper enriquecedor para los pequeños emprendedores, para los empresarios, para el cordobés, o sea, que se sienta cada vez más orgulloso de lo que somos. Y nada, es un trabajo inalcanzable que estás haciendo con Utuco, que es por amor a Córdoba. Totalmente, y yo creo que somos muchos los cordobeses que sentimos eso, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es simplemente organizarnos. Unirnos. Exacto. Es así. Gracias a vos. Por favor.